Vamos entonces a considerar la última parte de lo que íbamos a exponer sobre el libro del profeta Ezequiel en los primeros capítulos. Vamos a leer el capítulo 3, los versículos del 1 al 3, que dice de la siguiente manera: Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Tenemos unas palabras de oración otra vez. Señor y Padre, ahora que queremos abrir las Escrituras para exponer nuevamente las enseñanzas que en ellas están contenidas, sabemos que tu palabra, sabemos que la verdad recogida en ella está fuera de nuestro alcance. Nuestra mente humana no puede conocer las cosas que son del cielo, las cosas que proceden de ti. Por eso pedimos, por eso suplicamos que tú nos ayudes a entender, que tú abras nuestro entendimiento, ilumines de tal manera que podamos conocer que nuestros tratos son contigo y que tú eres quien nos llevas por los caminos de esta vida. Ayúdanos, oh Señor, para que podamos responder en fe, en confianza y en obediencia a ti. Por Jesucristo lo pedimos. Amén. Poco sabemos de este profeta Ezequiel como persona, porque se dice muy pocas cosas de él personalmente en el libro. Sabemos que vivía allí en Tel Aviv, en un lugar cerca a la ciudad de Babilonia, que tenía su casa, que tenía su esposa, pero por lo que hemos visto anteriormente podemos deducir cómo pudo haber sido su vida, primero hasta los 25 años allí en Jerusalén, en su tierra natal, y ya después, cuando fue deportado, pues cómo pudo haber llevado su vida en general, como todos los judíos que habían sido deportados. Hemos visto lo duro que pudo haber sido para él, haber sido cambiado, haber sido sacado de su tierra natal y llevado a ese mundo pagano donde no podía haber sino idolatría por todos sitios, no podía haber ese templo, no podía pensar en hacer las cosas que allí en Jerusalén podía hacer para buscar a Dios. Y aunque él tenía que ministrar en un sitio duro después, cuando lo llamó Dios, como hemos estado viendo, para predicar a personas que no iban a oírle, personas que no iban a estar interesados en las cosas de Dios, como por ejemplo en el capítulo 14, nos dice que, capítulo 14, versículo 1, dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Iban a él personas importantes, o sea, él podía ser de una familia conocida. Se deduce, ¿no?, que por eso entonces los ancianos iban a él, se sentaron delante de mí. Y cuando estaban sentados, miren lo que pasó. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, hombres que iban allí con la maldad en su corazón, no realmente para buscar a Dios, porque en sus corazones habían otras cosas, y es Dios quien se lo dice, mira, estos hombres vienen a ti como para buscar. ¿Tú crees que yo le voy a hablar a estos hombres? O en el capítulo 33, le dice en el versículo 30, tú hijo de hombre, los hijos de tu pueblo
se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas. Estoy leyendo capítulo 33, versículo 30. Se mofan de ti junto a las puertas, junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Te van a hacer halagos. Te van a hacer halagos. Te van a decir: oye, qué bien habla, oye, qué bonita palabra era. Pero ellos son avariciosos de corazón. Ellos no hacen eso de corazón. Tú eres para ellos como cantor de amores, como quien va a ver a alguien actuando. Eso era lo que él iba a encontrar en este pueblo en medio del cual él tenía que ministrar. Sin embargo, su trabajo sería una gran contribución para la preparación del pueblo de Israel más adelante, según los planes de Dios, los planes redentores que Dios tenía con este pueblo, porque recuerden que los que quedaron allí en Jerusalén, los que quedaron en Israel, iban a ser destruidos. Ese pueblo iba a morir, porque después iba a subir otra vez Nabucodonosor, iba a sitiar la ciudad durante 1 año y pico, ahí iban a morir, iban a destruir las murallas, iban a destruir el templo, se van a llevar todos, y allí en la tierra de Palestina no iba a quedar nadie, sino los pobres, y después se iban a ir a Egipto. ¿Quién sería el pueblo de Dios que continuaría para que se cumpliesen los propósitos de Dios, de que de ahí se levantase el Salvador, Cristo Jesús? Pues bien, era el pueblo a quien le iba a predicar Ezequiel allí en la deportación. Ellos son los que iban a continuar con la antorcha encendida. Muchos años después de que muriese Ezequiel. O sea, Ezequiel no iba a ver el fruto en los años de su vida, sino iba a encontrar toda esta respuesta negativa a su ministerio. Pero Dios iba a hacer su obra a lo largo de los años. Sabemos que él estuvo ministrando hasta el año 570 a.C. Y después subieron Nehemías, Esdras desde Babilonia, subieron a Jerusalén a reedificar el templo. ¿Quiénes subieron? Pues aquellos a quienes Ezequiel ministró y los hijos de ellos. O sea que Ezequiel iba a hacer una obra que él no iba a ver quizás los resultados, y él no sabía el alcance de esa obra. Él creería que estaría predicando como en el desierto, pero Dios tenía sus planes. Bueno, vimos entonces cómo el profeta fue llamado al ministerio. Vimos cómo Dios le asignó una tarea de ir a predicar a esos judíos que estaban en la deportación. Vimos cómo Dios le describió que la tarea sería dura, muy dura. Y vimos en la hora pasada de qué forma Dios lo llamó al ministerio. Por un lado recibió la exhortación de que él no tenía que temer a los hombres, sino hablar la palabra de Dios. Y por otro lado él tuvo que comerse el libro que Dios le dio. ¿Qué era comer este libro? Ya vimos su simbolismo. Aquí es un simbolismo, como en el Nuevo Testamento hay citas que nos hablan acerca de lo que significa este comer el libro, es recibir la palabra de Dios. ¿Qué simbolizaba este hecho de comer el libro? Pues ahí lo vimos en textos como 2 de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17, en Pedro, en la carta a los Colosenses, esas exhortaciones de cómo nosotros debemos dedicarnos a leer la palabra de Dios. Esa fue
el mandato que recibió Ezequiel respecto a comer el libro. Pero vamos a quedarnos aquí en este detalle de comer el libro para observar dos cosas más y después vamos a ver la promesa que Dios le dio a Ezequiel de que estaría con él, de que él sería fuerte porque Dios iba a estar con él en esa tarea a la que le enviaba. Vamos a considerar entonces esta cuestión. Respecto al comer el libro, hay dos detalles. Primero, cómo él tenía que comerse ese libro. Cómo él tenía que comerse. Y después, cómo fue dulce cuando él se lo comió. Habíamos visto entonces que comerse el libro, ese era un detalle importante para ser preparado, para que él fuese a predicar la palabra de Dios, que hemos visto por el simbolismo significa ser transformado por esa palabra que se oye, que se recibe. Uno es transformado y es capacitado para la obra que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que todo creyente, incluso las madres, tienen que hacer. Cómo tienen que recibir la palabra y después así enseñarla a sus hijos. Pero vamos a entrar en este detalle. Dios no le dijo, come el libro. Así se lo repitió. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Dice capítulo 2, versículo 8. Pero después en el capítulo 3, en el versículo que hemos leído, dijo, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. No le dijo simplemente come el libro, sino le dijo cómo tenía que comerse ese libro. Claro, esto es, nosotros no podemos meterlo en nuestra vientre, alimentar nuestras entrañas, no podemos ejecutar esa orden. Nosotros comemos, lo más que podemos decir es, trágate la comida, no la estés masticando. Y cuando la tragamos, ya el estómago hace todo el trabajo. No es algo voluntario nuestro, los intestinos hacen su trabajo. Todo el proceso de la digestión lo hace eso solo. No es algo, bueno, ahora ya está, voy a mandar mi comida del estómago a los intestinos porque ya está bien, ya tengo la barriga muy llena. Nosotros no hacemos eso. ¿Qué parece lo que le dijo Dios aquí? Alimenta tu vientre, llena tus entrañas. Bueno, ¿cómo va a ser eso, Ezequiel? Eso no lo hacemos nosotros. Es un simbolismo. Estamos dentro de este acto simbólico. Pero resulta que en el capítulo 3, versículo 10, ahí nos abre un poco ese simbolismo cuando literalmente ya le dice lo que tiene que hacer. Me dijo, capítulo 3, versículo 10, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Así es como él tenía que recibir, así es como él tenía que comer el libro. Repito, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. O sea, aquí está cómo hay que comerse ese libro. ¿Recuerdan lo que decía Colosenses? En el capítulo 3, versículo 16, la instrucción de Pablo a la iglesia. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. More es habitar, que haga ahí su casa, que la palabra de Dios tenga en ustedes su casa, pero en abundancia. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? No es, oye, sí, yo oigo. No es oye y ya está, sino oye así, así. O sea, come así la palabra de Dios.
Cuando nosotros nos fijamos en este versículo, parece que está al revés. Aquí las ideas están al revés, las dos ideas. Toma en tu corazón mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. No, debería ser al revés, ¿verdad? Primero oye con tus oídos para después tomar en tu corazón, porque claro, si no llega por el oído no pasa a tu corazón. Sí, podría parecernos razonablemente que al revés estaría más consecuente pero no, es así, es así. Dios no se equivocó, es así. Es así como tenemos que oír. Decía un autor, la preparación del corazón debe de preceder a la recepción de ese mensaje por los oídos. Esto es lo que Dios hizo con Ezequiel. Cuando le dijo que se tenía que comer el rollo, primero él se lo dijo. Primero Dios preparó a Ezequiel antes de que él se comiese el rollo. Le dijo, capítulo 2, versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Oye, no seas rebelde. Abre la boca y lo que te voy a dar, cómetelo. Ven como antes preparó. No le dijo, come, ya está. Sino antes lo preparó. Si oímos la voz de Dios con un corazón que no está debidamente preparado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puede ocurrir? Nos ponemos en la posición de jueces de la palabra de Dios. Vamos a seleccionar lo que me gusta y lo que no me gusta. Vamos a escoger lo que a mí me parece mejor y lo que a mí no me parece. Voy a coger lo que a mí me conviene y lo que a mí, bueno, yo voy a ir a esto. Tú estás ahí un poco, yo voy a oír. Así, esto me parece bien, esto no me parece bien. Tú defines según tu gusto, tú defines según tus ideas lo que vas a oír, lo que vas a coger, lo que vas a recibir. Esto sí, esto no. Esto me conviene, esto no. Ay, porque es que si oigo esto, no, mi situación no me parece bien. Oír con un corazón no dispuesto nos lleva a mutilar la palabra de Dios para escoger lo que me gusta o lo que me interesa, a seleccionar. Yo me pongo en la posición de juez hacia la palabra de Dios. Y es justamente lo contrario. Es la palabra quien nos juzga a nosotros, no nosotros a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Oír con un corazón no dispuesto entonces nos deja sin poder oír lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Jesús también decía, mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. A ese cómo, o sea, mira a ver cómo estás oyendo tú. No dice, oye, sino hay algo anterior al oír. ¿Cómo estás oyendo tú? Hay algo que es anterior al oír. Es lo que Jesús decía a sus discípulos. Miren cómo oyen. O sea, no es oír simplemente. Supónganse en una empresa donde hay varios empleados. Hay uno que siempre está quejándose de todo. Quejándose en esa empresa, de mal humor, quejándose de los compañeros, quejándose del jefe, quejándose del trabajo, quejándose del sueldo.
Otros empleados están tranquilos, otros empleados están en sus ocupaciones y haciendo su trabajo, desempeñando su función, contentos, ahí tienen su sustento, pueden hacer bien. Un día llama el jefe a uno de esos empleados, a ese empleado criticón y a otro de esos empleados normales, y les va a comunicar que hay cambios y reformas en cierta área de su trabajo. Y los dos están ahí uno al lado de otro, oyen lo que dice el jefe respecto a los cambios de su trabajo. Pero el primero, el criticón, cuando sale de ahí de la oficina, lo que faltaba. ¿Y ahora por qué estos cambios? ¿Y cómo es que esto es así? ¿Y cómo sale incómodo, sale agobiado, sale de más mal humor todavía? Porque no entiende ahora que el jefe... Y el otro le dice, pero hombre, es nuestro trabajo. En vez de hacerlo así, el jefe quiere que lo hagamos así. Pues vamos a hacerlo así. Esta es su empresa, nos paga para eso, nos da un tiempo y nos va a seguir pagando igual. El agobio del primero no es por lo que oyó, sino es por el corazón que tiene. Un corazón, ya llegó a la oficina y se sentó con ese corazón diferente a su compañero. Los dos oyeron las mismas cosas. El corazón determina lo que estamos oyendo. Y cuánto más la palabra de Dios. Por eso le dijo Dios, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Dicho de otra manera, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es? ¿Es tu Señor a quien tú amas? ¿Es tu Señor a quien tú oyes? ¿Es tu Señor a quien tú sirves? Él puede pedirte a ti que cambies lo que tengas que cambiar, que hagas lo que tengas que hacer, o que dejes lo que tengas que dejar. Él es aquel que puede hacer eso en tu vida. ¿O hay algo que te obliga a ponerle condiciones a Cristo? ¿Hay algo en tu corazón que le pongas condiciones? Ay, no, esto no. Sí, Cristo dice eso, pero esto no. ¿Quién es Cristo para ti? Tu Señor, tu Salvador. ¿Qué corazón tienes tú para Cristo? No, hay cosas que yo no voy a cambiar. Hay cosas que yo no voy a cambiar. Lo siento. Cuando que tienen algo. ¿Quién es Cristo para ti? Un corazón así no está preparado para oír la voz de Cristo. Un corazón preparado es aquel que oye de tal manera que recibe la verdad de Cristo en su palabra y el mandato de Cristo, aunque sea cambiar, aunque sea para hacer o dejar lo que Dios quiera, que yo cambie, que yo haga o que yo deje. ¿Recuerdan que el joven rico, cuando fue, Señor, ¿cómo se entra en la vida eterna? ¿Cómo se entra? Mira, deja esto. Ay, no, yo no puedo dejar eso. Quería la vida eterna, pero tenía un corazón
que no estaba dispuesto a oír lo que Cristo le dijera y lo que le plantease. No tenía el corazón, estaba oyendo. Pero ¿de qué valía oír sin ese corazón? Toma en tu corazón mis palabras que yo te diré y oye con tus oídos. ¿Ven cómo tenemos que oír la palabra de Dios? Esto es importante. Entonces es una cuestión que debemos de mirar. Hablamos de comer la palabra de Dios, hablamos de desear de que esta palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Pero mira que tengas un corazón. Mira que tengas un corazón donde tú oyes para cambiar lo que tengas que cambiar que Él diga. Porque si no, ¿quién es Cristo para ti? Esta es la cuestión. Vamos a ir a la segunda cuestión que se plantea, porque Dios le dijo cómo tenía que recibir esa palabra. Vamos a la segunda cuestión, que nos dice que cuando lo comió fue dulce, dulce como la miel. ¿Cómo es que ese libro que habíamos dicho, ese rollo que él tenía que comer, que estaba lleno de endechas, lamentaciones y ayes, es decir, con un contenido de juicios, de denuncias del pecado, de anuncios de destrucción? ¿Cómo es que algo así pudo ser dulce en su boca cuando él lo comió? Bueno, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es dulce. ¿Recuerdan el Salmo 119? En el Salmo 119, versículo 3, 103. Así define el salmista las Sagradas Escrituras. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es así la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios es dulce como la miel porque contiene lo que Dios nos quiere enseñar, porque refleja la mente de Cristo. Es porque nos dice y nos declara cuál es la voluntad de Dios. Nos declara cómo es Dios en su corazón. La palabra es dulce porque nos refleja de qué manera Dios nos da su gracia. Cómo Dios es santo, cómo Dios es todopoderoso. La palabra es dulce porque a través de la palabra Cristo viene a nosotros, porque Dios nos consuela. Mis palabras, decía Jesús, son espíritu y vida. Su palabra es espíritu y vida. Espíritu es un poder que vivifica en nuestro interior y nos transmite la vida del cielo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos da vida del cielo, algo que no vemos por ningún sitio aquí. Ni lo encontramos en ningún otro libro. Las palabras son dulces, dulces como la miel. Un corazón que está preparado, como decíamos antes, delante del Señor, porque le ama, porque recibe, porque quiere oír lo que Dios le dice. ¿Qué es lo que Dios le dice? Es lo que anhela oír. Un corazón así no encontrará cosa más dulce que cuando el Señor y Salvador le habla por su palabra. No habrá nada más grande que Dios esté dirigiendo a él o a ella por su palabra. Ahí encontrará lo que Dios le quiere decir, aunque sean juicios, aunque sea condenación sobre el pecado, aunque hable de esas cosas que a los hombres no les gusta. Miremos un pasaje paralelo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 10. Hay
Hay una similitud grande. Recuerden, la Biblia se explica a sí mismo. Los textos difíciles de la Biblia son entendidos a través de los textos paralelos más fáciles. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Decía en el capítulo 10 de la Apocalipsis, en los versículos 8 en adelante, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vean la similitud con el profeta Ezequiel. Él tenía que comer el libro y después de comer ya tenía que ir a hablar al pueblo de Dios. Pues entonces aquí también a Juan se le hace la misma ilustración, el mismo ejemplo símil de comer el libro, porque es necesario que profetices. Pero claro, Juan ya era una persona muy mayor. Él no iba a poder ir por pueblos, naciones, lenguas y reyes. Después del Apocalipsis ya Juan falleció a poco, porque se cree que cuando él recibió el Apocalipsis podía tener 90 y pico años. Esto se refiere a la iglesia. La iglesia es la encargada de ir a los pueblos, naciones, lenguas y reyes, y tiene que comer el libro y así anunciar el evangelio a todas las naciones. Es como la gran comisión, pero dicha desde esta perspectiva. Tomaba el libro, y ese libro cuando estaba en la boca era agradable, pero resulta que en el estómago ya era así, de esta otra forma, amargo. Comer el librito para hablar y profetizar a muchos. Qué dulce es recibir las enseñanzas, pero después es amargo en el vientre. Tienes que hablarlo, tienes que hablar eso. Tienes que aplicarlo. Qué grato es recibir la palabra. Qué dulce. Pero luego en tu casa tú tienes que enseñarla. Tienes que enseñarla a tus hijos. Tienes que enseñarla a tu mujer o a tu marido. Tienes que enseñarla. Es bueno aprender y leer. Leí cosas más buenas. Qué enseñanzas más buenas. Qué dulce. Aplícalo ahora. Aplícalo ahora. Algunas madres no quieren aplicar la palabra de Dios a sus hijos porque no quieren pasar por la amargura esa de lo que es reprender a sus hijos como Dios habla en su palabra. Les gusta recibir la palabra, qué buena. Pero también eso pasa, los pastores, que tenemos que predicar, qué bueno es estudiar, qué bueno es recibir, pero después tiene que estar aquí y hablarle a ustedes. Y puede ser amargo, porque hay que decir cosas que no les gusta a uno decir, pero hay que decirlas. Así que madres, padres tienen que llevar esto. Cuando vamos a evangelizar, a hablar a otras personas, qué bueno, qué grato, qué reconfortante es oír el Evangelio, repasar el Evangelio, pero después llevar a cabo eso, aplicar eso. Esto es lo que tuvo que sufrir Ezequiel, que fue el pasaje que antes leímos,
en Ezequiel capítulo 3, versículo 14, cuando él dice que se levantó, pues, me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Ahí estaba él con amargura a la hora de ver quiénes eran estas personas que él conocía, que estaban padeciendo, y hablarles a ellos de juicios, hablarles de castigos, de destrucción a ellos, habiendo perdido todo, habiendo sido extraídos de sus casas, y ahora decirles: qué experiencia más amarga, qué experiencia más amarga. Pero qué bueno y qué agradable es recibir estas enseñanzas. Pero ¿cómo se va a sostener la verdad si no podemos, si no sabemos sufrir eso? ¿Cómo se va a sostener la verdad? La verdad será dulce cuando la recibimos, pero amarga a veces cuando la aplicamos, cuando la enseñamos, cuando la tenemos que transmitir. ¿Cómo podremos ver que Dios siga haciendo su obra salvadora en este mundo, su obra santificadora por su palabra? Pues tú y yo tendremos que seguir pasando por esto, notando que es dulce en nuestra boca, pero experimentando la amargura de lo que es en ocasiones hablar de la palabra, sufriendo la amargura de lo que es aplicar la palabra y hablarla a quien tenemos que hablarla. Si no queremos sufrir eso, dejaremos a nuestros hijos, a nuestro hogar o a la iglesia a merced del pecado, de la carne y del mundo. Porque queremos degustar la dulzura de la palabra, pero no la amargura de lo que esto implica. Y eso es lo que tenía que pasar Ezequiel. Eso es lo que tenía que pasar Juan. Eso es lo que tiene que pasar la iglesia, para que la verdad de Dios corra, para que la verdad de Dios se afiance en nuestras casas. Este es el otro punto en referencia a comer el libro. Hemos visto entonces cómo comer el libro. Hemos visto de lo que él le dijo respecto a la dulzura y lo que él iba a experimentar, la amargura, para que nosotros tomemos nota de estas cosas. Y vamos a ir al último punto, la promesa que recibió el profeta a la hora de ser enviado. Dice capítulo 3, versículo 8. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Así que Ezequiel va a los cautivos de Babilonia. Gente rebelde, gente que le rechazaría, que no quiere oír el mensaje de Dios. No debía de caer en el miedo. Miedo a sus palabras, miedo a sus miradas, miedo a sus reacciones, miedo a su actitud de oposición hacia él. No debía de ceder al miedo. Que les hablara lo que Dios quería decirles a ellos. Para eso entonces comió ese libro. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso si él es hijo de hombre? Haz esto, un hombre nada más. Dios le promete su fortaleza. Dios le promete su poder de esta forma. Yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Dios le promete que iba a eso es lo que significa el Ezequiel. El nombre Ezequiel es Dios fortalece. Ese es el método
que Dios tiene para hacer su obra en este mundo y entre nosotros. Escoge a un hijo de hombre y lo pone en una tarea compleja, una tarea que le supera, y luego le promete que sus fuerzas y su poder lo sostendrá en todo lo que necesite. Así es como Dios hace su obra. Y debemos de recordar esto siempre, porque es así como Dios ha hecho lo que Él ha querido hacer entre nosotros. Y su método no ha cambiado. Así lo hace hoy, así lo hace ahora. Coge un hombre débil, un hombre que no puede, un hombre que ante esa tarea se ve superado. Y Dios le manda que lo haga. Pero Dios le dice, mi fortaleza estará contigo. Bueno, al pensar en un hombre fuerte, al nosotros pensar en una mujer fuerte, pensamos en un Superman, ¿no? La película de Superman, la idea que en esta sociedad hay de lo que es una persona con fortaleza propia, independiente, porque es muy fuerte ella, que confía, que cree en sí mismo. Tú tienes que creer en ti mismo, creer en tus propias fuerzas, en tus propias capacidades, y así es como tú saldrás adelante. En la idea de un hombre fuerte hoy, un hombre que cree en sí mismo, la mujer fuerte de hoy, la mujer independiente, la mujer que ella tiene todos los recursos en sí mismo. Eso no es lo que enseña, esa no es la fortaleza de la cual habla en la Biblia. Jeremías también recibió esta misma promesa. Él iba a, como leímos en la hora anterior, él iba a ser enviado. Miren lo que le dijo Dios, Jeremías 1:18, porque he aquí, enviándolo también Dios a Jeremías, he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Como muro de bronce. Que Jeremías estaba diciendo, pero ¿cómo voy a ir yo a predicar? Si yo soy un niño, yo no puedo, yo no alcanzo, yo no doy la talla. Yo te he puesto como ciudad fortificada, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. O sea, todo el mundo contra él. Yo contra todo el mundo y todo el mundo contra mí. Yo te he puesto. Es un hombre débil, un hombre que se sentía muy débil, y le dijo, contra todos, todos contra ti. Es la fortaleza que da el Señor. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de Jeremías. Cuando él experimentó notoriamente su debilidad y cómo el poder de Dios estaba en él. En el capítulo 20, decía él, capítulo 20, versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Ahora empieza a describir, cada día he sido escarnecido, cada cual se burlaba de mí. En la amargura que él tenía al predicar, al enseñar la palabra, y cada día oyendo cómo se burlaban de él, cómo se metían con él, cómo lo señalaban. Dice versículo 8, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Ven, estaba experimentando la amargura. Y dije, versículo 9, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No voy a seguir predicando más. No voy a seguir predicando más. No tengo ya fuerza, no tengo ánimo para seguir recibiendo escarnio, burla, rechazo.
No hablaré más en su nombre. Dice en el versículo 9, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor por todas partes. Él no quería, él estaba debilitado, él se le fue la fuerza, deprimido. Pero había en su corazón un fuego. Y oía la murmuración. No, a esta gente hay que predicarle la palabra de Dios. Hay que volver a anunciarle. El poder de Dios actuando en su interior. Dándole otra vez paciencia, renovándolo en el amor, en la entrega, en el negarse a sí mismo, para seguir un poco más. Ven ahí la manifestación, en la debilidad se muestra el poder de Dios. Pero vamos a ir a un caso de Ezequiel. Miren en el capítulo 24. En el capítulo 24, versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Ezequiel, voy a quitarte tu esposa. Porque tú tienes que ministrar y esto va a ser el fondo de un mensaje que tienes que darle a tu pueblo. Voy a quitarte tu esposa. No la llama tu esposa, el deleite de tus ojos. O sea, alguien era su apoyo, quizás su descanso. Ezequiel en medio de ahí era estar con su esposa, era su bien. Ezequiel, te lo voy a quitar. No te pongas a llorar. No te pongas de luto. No te pongas a lamentarte. No te pongas a... Esa era la palabra de Dios. Es lo que decíamos antes. El Señor te manda. ¿Qué te manda? ¿Que cambies qué? ¿Que te quites de qué? Aquí le dijo: te voy a quitar tu esposa. No te pongas de luto. No hagas funeral, ni endechas, ni llores, ni corran tus lágrimas. O sea, mantente. Bueno, eso fue lo que le anunció. Llegó el día. Versículo 18. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde mi mujer murió. Y a la mañana, en vez de irse al funeral, en vez de retirarse solo a tratar de recuperarse del golpe, a la mañana siguiente, hice como me fue mandado. ¿Cómo puede un hombre hacer eso? ¿Cómo puede un hombre experimentar la tremenda debilidad que representa tal cosa? Y hacer después lo que... Al día siguiente, déjate de estas cosas. Y él fue a predicar. Y en eso consistía el simbolismo. Después pueden leer el resto del capítulo, porque verán ustedes el paralelismo que establece. Era a través de esa acción que Dios quería darle un mensaje al pueblo, porque el pueblo estaba ahí abrazado con el templo, Jerusalén. Era la niña de sus ojos. Dios se le va a quitar el deleite de sus ojos. Y eso el profeta tenía que, por medio de su vivencia, mostrárselo en una figura visible. Pero observen lo que tuvo que pasar él.
Y por el poder de Dios, él por la mañana se levantó tempranito, tragó lo que tenía que tragarse y fue a predicar. ¿Y quién enterró a su mujer? Al almuerzo le dijo a sus vecinos, mira, lleva a enterrarlo, porque yo tengo que predicar mañana. Ese es el poder de Dios. Esa es la fortaleza. Llegamos al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos dice en el libro de Hechos? Capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora Dios nos inviste a nosotros de ese su poder por su Santo Espíritu. El poder que actúa en nosotros, como se le prometió a Ezequiel, que los profetas, los reyes, los sacerdotes eran investidos con ese poder para hacer la obra. Pero ahora somos nosotros, la iglesia. El poder este es para la iglesia. Miren lo que habla en Efesios capítulo 1 acerca de este poder en esta carta. Está orando Pablo que les abra los ojos del entendimiento para que ellos sepan, versículo 18, cuál es la esperanza a que los ha llamado, y en el versículo 19, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hay una supereminente grandeza de ese poder que se nos ha sido dado. ¿Para qué? No para sentirnos bien, no para, ay, ya estoy en paz y me siento bien. No, no es para sentirnos bien, para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Para eso es el poder de Dios. Para que podamos hacer frente a esa situación en medio de la cual nos vemos con tanta debilidad. Para que nosotros podamos cambiar lo que tengamos que cambiar para hacer lo que Dios pide de nosotros. Para eso es este poder. Para que nosotros podamos oír la voz de Dios y hacer su voluntad. Por el amor a Él. Por la paciencia que imparte ese poder. O por el negarse a uno mismo para agradar a Cristo. Y así sigues adelante. Miren cómo lo expresa Colosenses capítulo 1, versículo 11. El poder ese con que se nos dota del cielo. Colosenses 1, 11. Dice, fortalecidos con todo poder, todo, conforme a la potencia de su gloria. No para ser Superman, es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Y verte tú que... No, para toda paciencia. 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 Sí, paciencia. Para seguir haciendo tú con tus hijos, para seguir tú con tus hermanos en tu iglesia, para seguir tú, para la paciencia. Para decir, ya está, ya. No. Sigue adelante, haciendo la voluntad de Dios. El poder es para manifestar la paciencia, la longanimidad. Longanimidad es resistencia en la dificultad. Eso es la longanimidad. Y para eso Dios nos da su poder. Ese poder y fortaleza de Dios no reside en nosotros. No es como Superman, que está en nosotros. No reside en nosotros. Reside en Cristo.
y se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sale, se ejercita en la debilidad, cuando ya no puedo más. Ya no puedo más. Es ahí. No, tienes que seguir haciendo la voluntad del Señor por el poder de Él. Hermanos, que esto nos ayude a que nosotros podamos tener una visión más clara y real de la vida cristiana. Lo que es la vida cristiana. Lo que es servir a Cristo nuestro Señor. Servirlo en casa, servirlo en la iglesia, en este mundo, donde Dios nos dé oportunidad para hacerlo. Recordemos entonces que debemos de comer el libro que Cristo nos da, pero no comerlo de cualquier forma. Primero, preparar el corazón y entonces recibir con los oídos lo que Él nos dice. Segundo, recuerda, será dulce cuando tú ves qué bonito, qué cosas más buenas, ¿no? Ay, qué bueno es oír estas cosas. Y después aplícalo. Cuando en tu casa tú te sientas que, ay, pues ya, no, fortalécete en la fortaleza del Señor y sigue adelante, haciendo su voluntad. Recuerda que será dulce a tu boca y amargo en el vientre. Y así es como la verdad se ha extendido. Así es como la verdad ha llegado hasta ti, hasta mí. Así es como la verdad podrá sostenerse aquí. Y así es como la verdad se podrá pasar a la siguiente generación. Que sea dulce, gracias a Dios. Pero después que podamos llevar la amargura, por cuanto Él nos fortalece con su poder. Que nosotros podamos pedir ese poder, que podamos esperarlo y confiar en Cristo. Que Él vendrá para darnos siempre que lo necesitemos. Así Ezequiel pudo hacerlo, aunque su mujer muriese. Así Ezequiel pudo hacerlo. Jeremías pudo hacerlo, aunque se veía totalmente deprimido. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude a considerar estas cosas, que el Señor nos anime con ellas y que la Iglesia pueda proseguir adelante, confiando en Él, esperando en su palabra y en su fortaleza. Nos despedimos en oración.